Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de los planes de gobierno de los candidatos que están en disputa en las elecciones de Ecuador que deberán realizarse en febrero del próximo año. Por supuesto, la primera idea es la idea del candidato Guillermo Lasso, que es el primero de los que ha sido registrado y ha propuesto su plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno lo más importante, lo que señala él como destacado, es que él va a crear oportunidades. Recordemos que él viene de la tierra de las oportunidades, es decir, precisamente no de las oportunidades, de los oportunistas, Guayaquil. Y desgraciadamente ha sido así, porque recordemos que en Guayaquil se ha vivido los periodos de gran apogeo económico seguidos de una tragedia económica. Recordemos la etapa del cacao, seguido de la etapa de la crisis del cacao, que significó la llegada también de la fiebre amarilla. Luego tenemos la crisis del petróleo, del banano, que convirtió a Guayaquil en uno de los principales puertos exportadores de bananos del mundo, junto con la provincia del Oro, la provincia de Machala, la capital del oro. Y por supuesto, después de eso llegó una crisis económica producida por la salida de la compañía United Fruit, pero más que nada esa crisis económica fue por la llegada de la malaria. Seguidamente tuvimos el gran boom petrolero, donde se estimularon las exportaciones, se sustituyó exportaciones y los importadores comenzaron a hacer su gran negocio, por supuesto también los banqueros. A partir de eso tuvimos el gran boom del cacao, en el que se destruyeron miles de hectáreas, 200.000 hectáreas más o menos de manglares, y luego 120.000 familias fueron a barrer las costas del Ecuador en una fiebre de locura que terminó asimismo abruptamente cuando llegó la gran peste de la mancha blanca. También recordemos que cuando se acabó la época del banano, llegó la famosa peste de la cigatoca negra, que acabó con la producción bananera de Ecuador. Y luego tuvimos el gran boom de lo que es las flores, eso más propiamente de la sierra, y la pesca, que ha sido el gran boom que ha llegado básicamente desde Manabí. Pero a partir de la época de la depresión la crisis económica de 1999, se produjo una gran emigración ecuatoriana y hemos estado y estamos viviendo lo que se llama el boom del narcotráfico. Y en eso, pues, el puerto de Guayaquil es uno de los lugares de mayor circulación de droga del país. Este es prácticamente el origen del banquero Guillermo Lasso, que básicamente lo que propone es que se le dé el poder para él poder manejar lo que son los créditos internacionales, los créditos nacionales y el sistema financiero. Quiere recuperar sus años de campaña perdidos, que ya son 2 campañas que ha perdido, más o menos se estima que debe haber perdido unos $100 millones entre las 2 campañas. Y su objetivo fundamental es recuperar la plata de sus 2 campañas, pero como analizaremos luego en la siguiente charla, se enfrenta a un dilema producido por su condición física y por la pandemia. Por supuesto, la pandemia tiene una influencia importantísima en las propuestas de Guillermo Lasso, en la que se supone él va a salvar el país, primero librándonos de la pandemia y segundo rescatando a todos los empleos de los ecuatorianos, lo cual es muy difícil, para lo cual él sugiere y solicita que no habrá más empleos públicos, sino que habrá que crear empleos y que cada uno tendrá que ganarse el pan como le dé la buena suerte, y para eso tiene que ser un emprendedor, entre comillas, más o menos como todos los que se llaman informales, que todos son emprendedores. ¿Quién puede discutir que un informal de esos que vende caramelos en la calle no es un emprendedor? Bien, la segunda propuesta que tenemos delante de nosotros es la propuesta de Pachacútec,
porque son 3 candidatos los que están a la cabeza, los demás ni pitan ni suenan, no sabemos ni quiénes son ni cómo se llaman. Pachacútec tiene a Yacu Pérez, un indígena que andaba de novio con una francesa y que pertenece a la nacionalidad de los Cañaris, que es prácticamente los indígenas más afortunados de Ecuador, porque ellos tienen una gran ola migratoria a Estados Unidos y desde allá envían remesas y se han convertido prácticamente en los cazatenientes y terratenientes más ricos de este país. Ese grupo, esa etnia, es la que está patrocinando dentro de la Sierra Ecuatoriana a Yacu Pérez, en desmedro o desventaja de lo que fueron los verdaderos líderes de la CONAIE, que son Jaime Vargas y Leonidas Sisa. Bien, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo llegó prefecto? Llegó prefecto diciendo que iba a conseguir que las mineras se salieran de la provincia de Azuay y que se les devolviera a los indígenas las tierras donde esas mineras tenían exploración y contaminaban, según él, las aguas de los ríos. Pero no sucede lo mismo cuando tiene que reclamar sobre las mineras clandestinas e ilegales que hacen los indígenas en la provincia de Zamora, donde lo que se exige es que se les deje a los mineros de Saraguros, básicamente, y Shuar, que son las nacionalidades que controlan la provincia de Zamora, que se les deje explotar de manera artesanal, contaminando los ríos con mercurio, las grandes riquezas de la provincia de Zamora Chinchipe, que es la mayor productora en este momento de oro del país. Sí, además, junto con los de la CONAIE, lo que quieren es que en los territorios indígenas, donde están básicamente las grandes petroleras, en la Amazonía, en estos lugares, lo que se pretende es que lo que está en el subsuelo y en el suelo, o sea, la riqueza del cobre, la riqueza del oro y la riqueza del petróleo, sea para los indígenas, no para todos los ecuatorianos. Y entonces procuran evitar la extracción de esos recursos con el pretexto de la destrucción de la naturaleza, lo cual es cierto. Se produce una destrucción de la naturaleza y los recursos realmente para los indígenas no han sido muy beneficiosos, que se extraigan de su suelo estos recursos. El problema fundamental es que, de acuerdo con las leyes y después de la famosa revolución nacionalista de Rodríguez Lara, los bienes de todos los ecuatorianos son el océano, el aire, los bosques y el subsuelo. Son propiedades de todos los ecuatorianos. Esto, lo que es del subsuelo, pretende que no sea de todos los ecuatorianos. Y por supuesto, también pretende que los indígenas pasen a ser los mayores terratenientes del país, porque para ellos Pachatú, la Pachamama, la tierra, es sagrada y tienen derecho a ella porque fueron los primeros posesionarios de esas tierras en América. El problema que tenemos es que ahora los indígenas no son mayoría como en Bolivia, sino que son una minoría y compiten en número con los blancos y con los afros, es decir, son casi el mismo número de indígenas, de negros y de blancos. La mayor parte de la población ecuatoriana es mestiza y ahí está todo el gran problema. Se trata de gobernar para una minoría y no para todos los ecuatorianos. El tercer problema que se presenta, y por supuesto, es la propuesta que tiene en Arauz y que tiene Rabascal. Ellos lo que pretenden fundamentalmente es recuperar lo que hizo Rafael Correa. Porque Lenín Moreno, que debía haber continuado con el proceso de Rafael Correa, que era la distribución de la riqueza, el poder y los conocimientos entre la población de todo el Ecuador, porque la riqueza, el poder y los conocimientos se hallaban concentrados fundamentalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y esta riqueza de Quito, Guayaquil y Cuenca no era correctamente distribuida en todas las urbes del país. Entonces se hizo reformas, se creó carreteras, se crearon escuelas en los pueblos,
centros de salud en los pueblos, hospitales en los pueblos, que podían ser pueblos como cantones, parroquias, y esta distribución, esta redistribución de la riqueza se convirtió en la época de Lenín Moreno en botín. Y este botín significó que los hospitales, los cargos públicos, las deudas externas, las deudas privadas, las deudas bancarias, las escuelas, los colegios, las universidades, pero absolutamente todo, hasta los carnets de discapacitados se convirtieron en botín. Y este botín se lo repartieron entre la burocracia, los aliados y los compinches de Lenín Moreno. Se trata ahora de recuperar aquello que está en manos de estos ladronzuelos que llegaron al poder utilizando Alianza País y utilizando la imagen de Rafael Correa para apropiarse del gobierno y luego repartirse el botín, como botín, todo lo que había hecho Rafael Correa, desde las represas, las hidroeléctricas, Petroecuador, las tierras junto a las grandes carreteras, a las grandes represas, todo. Entonces, el objetivo fundamental ha sido devolver al Ecuador la educación, la salud, la jubilación y el empleo, que son las cuatro variables fundamentales que ellos pretenden, pero básicamente lo que quieren es devolver lo que hizo Rafael Correa. Pero nos enfrentamos a un gran problema. El problema es que en la educación, a pesar de que era la gran infraestructura que creó Rafael Correa, el contenido, los conocimientos, no eran conocimientos que servían para, primero, sobrevivir en Ecuador, es decir, para poder utilizar los recursos propios del medio, para convivir en Ecuador, porque no señalaban cómo se podía vivir y convivir entre los grupos étnicos, los grupos sociales, las clases sociales. No había una convivencia entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes, para vivir mejor. Es decir, se consiguió que vivir era consumir, comprar, tener, y no era eso. Y para pervivir no se consideró que nosotros, a través de la educación, teníamos que ser transmisores del conocimiento y al mismo tiempo teníamos que guardar, crear ciencia y conocimiento, porque estas son las claves: informar, enseñar y guardar el conocimiento para poder después valernos de él. Es lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Europa. Esa finalidad es la que hay que corregir en la propuesta. No se trata solo de devolver lo que hizo Rafael Correa, sino ahora cambiar el sentido de la educación. Pero también tenemos el problema de la salud. Nos ofrecen que nos van a devolver la salud. ¿Pero qué es la salud en Ecuador? La salud en Ecuador era simplemente sobrevivir. Sobrevivir a las enfermedades, sobrevivir a las catástrofes naturales, sobrevivir a los cambios climáticos, sobrevivir a la violencia urbana, sobrevivir a la violencia intrafamiliar, sobrevivir. Y eso tiene que ser superado. La salud tiene que pasar a ser no solamente sobrevivir, para eso tenemos las vacunas, tenemos la medicina preventiva. Se trata también de convivir, es decir, cuando hablamos de salud se trata de que usted va a aprender a convivir con otros seres humanos, y para eso usted tiene que darse cuenta de que en ese lugar no puede ir a asesinar, no puede ir a violar, no puede ir a matar, no puede ir a faltar el respeto. Es decir, aprender a respetar al ser humano es parte de la salud a otros seres humanos. Y luego tiene que aprender a vivir. ¿Qué es esto de aprender a vivir? Sí, usted tiene que aprender a vivir y comer adecuadamente, tiene que aprender a vivir sin contaminar, tiene que aprender a vivir sin destruir la naturaleza, tiene que aprender a vivir disfrutando de su salud y de su bienestar. Y también tiene que aprender a pervivir en la salud. ¿Y cómo pues usted va a aprender a pervivir en la salud? Bueno, tenemos que saber que tenemos que tener un control sobre nuestro factor genético, sobre nuestra descendencia, sobre el número de habitantes que quiere tener, número de hijos que quiere tener. Pero también usted tiene que saber que a ese número de hijos usted tiene que darles vacunas, tiene que prevenirles las enfermedades, tiene que ayudarles a tener y ser sanos. No tiene que, porque si son drogadictos se van a degenerar genéticamente, lo mismo que si son alcohólicos. Entonces estas son formas de pervivir.
Entonces, lo más importante es otro tipo de atención, donde la prevención, la convivencia, la vivencia y la pervivencia sean los factores fundamentales que guían el proceso de salud. Finalmente hablamos de lo que es el empleo, y en el empleo sí tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes problemas fue que tuvimos el boom de los empleos públicos en la época de Rafael Correa y el boom del desempleo público en la época de Lenín Moreno, pero no solamente del desempleo público, como quebró el empleo con la pandemia, tuvimos también el boom del desempleo de todos los trabajos que se podían dar, tanto en pequeños negocios, grandes empresas. Entonces, ahora el asunto de hablar de trabajo, si se trata de entender que tenemos que tener un trabajo que nos permita sobrevivir en Ecuador. ¿Cuál es el trabajo que nos permite sobrevivir en Ecuador? Pues la producción de alimentos, básicamente. ¿Cuál es el trabajo que nos permite vivir en Ecuador? Los trabajos que nos permiten vivir en Ecuador son fundamentalmente trabajos que están vinculados con las ciudades. Tenemos los trabajos de creatividad, los trabajos de imaginación, los trabajos profesionales, los trabajos de destrezas, los trabajos de deportistas. Pero también tenemos que aprender a tener trabajos para convivir. ¿Cómo el trabajo nos va a ayudar a convivir entre ecuatorianos? Porque lo que hemos aprendido hasta ahora es a competir, no a convivir. Entonces tenemos que aprender a trabajar para convivir, no para competir. Y para convivir tenemos que saber que nuestro trabajo tiene que ser complementario al trabajo que hacen otras personas. Y finalmente tenemos que tener un trabajo para pervivir. ¿Cómo podemos crear un espacio de trabajo para pervivir? Pues los trabajos para pervivir tienen que estar vinculados básicamente a la protección de la naturaleza, a la protección de nuestras culturas ancestrales y a la protección de la vida de cada uno de los seres humanos. Porque si destruimos la naturaleza, ya no tenemos dónde trabajar. Si destruimos a los vecinos, ellos no nos van a dejar trabajar. Y si destruimos a nuestra propia vida, si el trabajo nos va a matar a nosotros mismos, nos va a intoxicar, nos va a envenenar, nos va a arriesgar, como las fumigaciones que hacen los campesinos con pesticidas, entonces ese trabajo finalmente nos va a matar. Tenemos entonces que pensar que el trabajo tenemos también que cambiarlo, y tiene que ser otra oferta diferente, y para esto el trabajo tiene que fundarse en algo muy fundamental, que es el crédito. Ya sabemos que el Estado tiene una capacidad máxima de dar cupos de trabajo, que la empresa va a estar poco a poco eliminando trabajos porque las máquinas van a sustituir a los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer que cada ser humano aprenda a manejar una herramienta, un conocimiento, una relación social que le permita crear y mantener su propia iniciativa, ser independiente, lo que dicen los informales, los emprendedores, porque la solución es, ok, si usted sabe manejar un carro, le vamos a dar crédito para que compre un carro y usted fabrique su propio trabajo. O usted sabe manejar una computadora, le vamos a dar crédito para que compre una computadora y usted aprenda y se gane la vida con el trabajo. Ustedes saben manejar un quirófano, saben manejar una cirugía, bueno, le vamos a dar crédito para que pueda tener el quirófano o el equipo de diagnóstico médico y así. Entonces el crédito se convierte en algo fundamental, pero el crédito en Ecuador es la ganancia de los bancos y entonces eso tiene que acabarse. La ganancia, el crédito tiene que ser, el derecho al crédito tiene que ser un derecho en el que el Estado, puede ser a través de las entidades financieras, le presta a usted dinero, usted tiene que pagar ese dinero, pero no tiene que pagar el dinero para que el banco se lleve 16% de interés, sino el banco tiene que fijar cuántos son sus costos financieros, cuánto le cuesta tener el local, la luz, el empleado, la bodega, etcétera, etcétera, las relaciones, el sistema, y tiene que prestarle a usted ese dinero
En Estados Unidos se presta el dinero por el 4%, aquí se presta por el 16%, pues es una explotación, una miserable explotación, una salvaje explotación. Entonces, y los intereses deben también significar un seguro de crédito. Quiere decir que si usted no puede pagar, todos los demás que han recibido los créditos le ayudan a pagar a usted a través de un interés que ellos pagan en el crédito. Es decir, hay un seguro por el crédito. Porque puede suceder que usted tenga dinero, haga su empresa y no le resulte, y usted se vea obligado a quebrar. Entonces tiene que tener un sistema, se debe crear un crédito con seguro de préstamo. Si usted presta para un motor y le roban el motor, entonces bueno, el motor estaba asegurado. Si usted compró unas vacas, por ese dinero, bueno, las vacas estaban aseguradas. Si usted compró el carro estaba asegurado. Si usted emprendió el negocio estaba asegurado. ¿Y cómo se asegura? A través del mismo crédito. Bueno, muchas gracias.